Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctores. Qué gusto poder estar aquí con ustedes en un webinar más. Pues ya casi prácticamente para terminar, ya tan rápido, este mes de junio, ya se nos fue la mitad del año, pero pues bien, afortunadamente todo muy bien, lleno de muchos eventos. La verdad es que este mes de junio ha sido lleno de varios eventos. Estuvimos en eventos, justamente en Mérida tuvimos Tlove. También tuvimos Comebepay, también estuvimos por ahí participando. Pasó, por supuesto, la Nación del Gato. Mañana inicia Cere Surgery. La semana pasada también estuvo el evento de Tijuana. Entonces, pues este mes ha sido lleno de eventos y pues bueno, hoy me toca poder transmitir desde Ecuador. Estamos en CBDL de Guayaquil, cual la verdad es que también nos ha ido increíblemente muy bien. Hoy tuvimos un simposio con el doctor Camilo Romero y pues también tuvimos un taller. Entonces, pues muy contento de poder estar aquí con ustedes. El hecho de estar en otro país pues no nos detiene y por aquí seguimos con este tipo de capacitación continua que es muy importante para nosotros el poder seguir compartiendo todo esto con ustedes, con todos los médicos veterinarios. Bienvenidos sean todos ustedes. Y por supuesto, pues quiero dar las gracias a todos los distribuidores que hacen posible este tipo de eventos, todos los distribuidores que se encuentran a lo largo de la República Mexicana, que son más de 50 distribuidores, pero por supuesto también no quiero dejar a un lado a todos nuestros distribuidores que se encuentran en los diferentes países, desde Guatemala hasta Bolivia, donde tenemos presencia, por lo menos en el continente americano y pues también ya estamos en Medio Oriente, así es que también por allá muchas gracias a todos porque pues nos ayudan justamente con esta difusión y por supuesto a todos mis compañeros comerciales, tanto directo de laboratorio como también de los diferentes distribuidores, pues toda la fuerza de ventas que es realmente lo más importante para nosotros. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y por siempre estar aquí. Y pues bueno, antes de poder presentar, por supuesto, a nuestra estrella del día de hoy, me voy a dar la oportunidad de poder revisar quién está, por supuesto, en nuestras redes sociales, saber desde dónde nos escriben, desde dónde nos ven, quién nos está viendo, poder saludarlos. Siempre para mí es un placer poder saber quién está del otro lado. Y por supuesto también que de alguna manera nuestro ponente que tenemos el día de hoy, pues sepa desde dónde desde dónde nos están viendo. Así es que me voy a pasar muy brevemente a Facebook para saber desde dónde nos están viendo. Nos pueden escribir ahí su nombre, saber desde dónde nos ven. Pueden mandar saludos, es momento de poder aprovechar y poder saber desde dónde nos ven. Pero bueno, voy a comenzar y pues veo, por supuesto, que está como siempre muy fiel y le mando un fuerte abrazo a la doctora Ivonne Ramírez, que nos ve desde la Ciudad de México, que le manda, por supuesto, saludos al doctor Saúl, a Alma y a un servidor. Muchísimas gracias, doctora, porque bueno, usted es una fiel seguidora de los eventos, de nuestros webinars y muchísimas gracias por su preferencia. También nos está mandando saludos, por supuesto, la doctora Adriana, una querida amiga del estado de Chiapas, al cual le mando un fuerte abrazo. Ha sido una parte importante, por supuesto, también porque en su momento también la doctora, mientras que fue la presidenta de este gran colegio de Comebepech, pues bueno, también hicimos grandes eventos, me presentó a diferentes figuras y es que por eso también podemos disfrutar. Así es que le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo a la doctora, por supuesto, allá hasta Chiapas. También veo que está Neto CG, que nos está saludando desde Morelia. Que bueno, como les comenté, el día de mañana vamos a estar ya en el evento de CBD Surgery. Así es que, pues, mucho éxito a todos por allá. Por supuesto, vamos a estar participando y pues pueden pasar a visitar, por supuesto, a mis compañeros que van a estar en el área comercial, en donde les tienen grandes promociones. Y por supuesto también algunos regalos y promocionales. Así es que por allá los vamos a estar esperando. Va a ser un gusto poder saludarlos allá en un evento más también que nos ofrece el grupo de CM Group con CBD Surgery. Y pues bueno, también veo a De Bernao que nos está saludando desde Querétaro, muy cerquitas. Espero que
todo también pues tengan la oportunidad de poder visitar este evento que realmente ha sido un gran evento y ha sido un buen acierto el poder tener este evento de CBD Surgery. Así es que pues bueno, un gran saludo a todos por allá y mucho éxito el día de mañana. También veo que está Rosa Citlali Pineda, un fuerte abrazo. Por supuesto, Skenda siempre ha sido un gran aliado de nosotros y les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo porque siempre está presente, por supuesto, en los mejores eventos como este que tenemos el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Y por supuesto a todo el equipo de Skenda. Y también está Leti Caballero desde Cuautla, Morelos. Así es que, pues bueno, los diferentes doctores se están conectando, se están empezando a conectar. Muchísimas gracias por estar aquí sí, viéndonos, obviamente, en este webinar el día de hoy. También está Miguel Manuel Ramírez Hernández desde la Ciudad de México. Bueno, pues ahora sí, no quiero dilatarme mucho y por eso ahora le voy a dar la bienvenida, por supuesto, a la estrella del día de hoy y me refiero, por supuesto, al doctor Saúl Martínez, que hoy de verdad nos trae un tema súper interesante que es hiperestesia felina. Así es que le doy la bienvenida al doctor. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias, por la invitación. Aquí estamos dándole guerra. Perfecto, excelente, doctor. Pues la verdad es que para nosotros siempre es un placer poderte tener acá. Gracias. Sabemos que tu agenda realmente es súper complicada porque, por supuesto, de repente te veo en un país o te veo en otro país o te veo en un evento, te veo también capacitándote y también, por supuesto, la verdad es que también yo soy tu fan. Ah, No qué te amable. stalkeo, no te stalkeo, soy tu fan de las Gracias. redes sociales y también de repente veo que pues has estado en constante capacitación y eso de verdad que es un orgullo para nosotros que pues nos representen también y que sigan de alguna manera capacitándose, adquiriendo pues nuevas credenciales, que más que una credencial, lo más importante yo creo que para el gremio veterinario es pues toda la expertise que nos compartes y sobre todo la manera en cómo lo haces, porque a veces puede ser que tengamos el gran conocimiento y toda esta background tan grande, pero a veces el poder transmitirlo es donde lo hace un poquito más complicado, más difícil, pero de verdad que contigo yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo haces de una manera formidable, así es que muchísimas gracias como siempre por darnos un espacio en tu agenda para poder tener este webinar el día de hoy. Ah, qué amable. La verdad es que muy honrado por tus palabras. Pues yo hago mi parte. Trato de hacerlo lo más digerible posible porque hay muchos términos que luego nos eleva la gente mucho y luego pues nadie entiende. La idea es que todos comprendamos, ¿no? Y la verdad es que siempre lo he dicho, el agradecido siempre seré yo, porque francamente el que ustedes me tomen en cuenta, pues para mí siempre será un honor, un placer y forma parte incluso de mi propia preparación, el tener que realizar este tipo de charlas, porque pues el que más aprende, perdón, soy yo, básicamente. Sí, claro, y eso es lo interesante porque de alguna manera, pues también de repente puede ser que incluso algún doctor nos haga alguna pregunta, algo que a lo mejor no teníamos en el radar, o nos presentan algún caso, entonces eso de repente dice, ah, sí es cierto, esta parte, o a lo mejor complementarlo, no sé, siempre es muy enriquecedor este tipo de eventos porque de alguna manera hay esa interacción. Así es que de verdad, doctor, muchísimas gracias por estar aquí, pero No, bueno, no quiero interrumpir más. Justamente platicaba sobre el título que tenemos el día de hoy, que como te había comentado es hiperestesia, Celina. hiperestesia, ¿sí? ¿Lo dije bien? Hiperestesia. Hiperestesia, ok, ya, perdón. Hiperestesia felina. A grandes rasgos, doctor, ¿nos podrías dar un breve resumen de qué vamos a estar viendo el día de hoy para que los doctores tengan noción de esto? Claro. Básicamente es una patología relativamente compleja porque hasta ahorita hay teorías con respecto a cuál es el origen. Es una alteración del comportamiento. En Estados Unidos le dicen Ronnie Skin. Básicamente es como una picazón que de repente el gato puede tener, sobre todo a nivel de la zona lumbosacra. Entre otros signos, se le dilatan las pupilas, empieza a tener a veces hasta como síndrome de persecución de la cola. Este puede hasta mutilar. Y el detalle básicamente es, como les digo, primero no hay todavía una causa bien definida y lo que pasa es que se puede llegar a confundir. De hecho, le llaman síndrome de hiperestesia felina
porque no se pudiera pensar hasta ahorita realmente si es como tal un diagnóstico, sino como es un síndrome. La definición de síndrome significa que son varios signos clínicos que comparten diferentes enfermedades. Entonces, por ejemplo, una dermatitis alérgica al piquete de pulga pudiera tener signos relacionados a hiperestesia felina. De hecho, pudiera ser una de las tantas causas y sería uno de los tantos diferenciales que teníamos que tomar en cuenta. Entonces, se sabe que hay alteraciones de comportamiento, se sabe que puede ser una situación de tipo como una epilepsia, un pequeño foco convulsivo. Entonces, durante el transcurso de la charla, vamos a platicar de todas estas teorías que existen, cuál es el abordaje diagnóstico, que es muy importante, el tratamiento, que es complejo, porque de una vez me estoy adelantando, siempre soy un poco desordenado porque empiezo a decir cosas como los tips, importante. Hasta ahorita, pues obviamente muchas veces en base a ensayo y error, se están empezando a utilizar principalmente ansiolíticos, pero les voy a enseñar un estudio muy interesante, más bien un caso de un gato en el cual con puros cannabinoides tuvimos un buen efecto. Entonces, lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Perfecto, pues esto realmente suena súper interesante, doctor. Y pues bueno, no nos vamos a interrumpir más. Por favor, ayúdame a compartir tu pantalla para poder iniciar esta sesión. Y doctores, bueno, como siempre ya saben, yo les pido un gran favor, bueno, varios favores. El primero de ellos es, hagamos las preguntas necesarias para que el doctor al final de la charla nos pueda ayudar a solventar las dudas que vayamos teniendo. Y por supuesto, también ayúdenme a compartir este evento, ya sea en páginas de Facebook, en los grupos donde estén los médicos veterinarios. La idea es que el día de hoy podamos tener una noche amena, por supuesto, a cargo del doctor Saúl Martínez con este gran tema que de verdad yo creo que siempre, siempre, siempre nos llevamos algo. Entonces hay que aprovecharlo. Disfrutemos de esta charla, ayúdenme a compartir y pues no me despido, pero nos vemos al final de esta charla. Adelante, doctor, por favor, gracias. Gracias a ti. Nada más para... Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. Nomás Sí, doctor, adelante. Sí, se ve todo bien, gracias. Perfecto. Vamos a hablar de esta condición, como les decía, es un síndrome. Síndrome, lo vuelvo a repetir. Síndrome se considera un grupo de signos que son compartidos por diferentes enfermedades. El síndrome se llama síndrome de hiperestesia felina. Yo le quise dar aquí, pues, mi presentación que se ve también muy nice. Y, pues, obviamente esto implica, dentro de las tantas teorías, como ya les había comentado, una condición en la cual pudiera estar relacionado con el comportamiento. Y sabemos que los gatos son, es una especie muy particular. Hay gente que dice que no son de este planeta. Y obviamente una de las situaciones que se tendría que presentar pues, es este tipo de condiciones, ¿no? Y esto se me hace muy interesante porque el comportamiento de los gatos, la doctora Claudia Edwards, que es una de las mejores etólogas que hay en el mundo, ella siempre ha mencionado un principio muy interesante. Lo único predecible de un gato es que son impredecibles, porque cada gato puede tener una conducta completamente anormal. Y como les decía, particularmente relacionado con el síndrome de hiperestesia felina, el comportamiento pudiera ser uno de los factores principales por el cual esta condición se está llegando a presentar. Pero bueno, como les había comentado, primero, ¿qué es lo normal? Lo normal es que cada gato tiene un comportamiento completamente individual y a veces esto hace que sea un poco complejo y vamos a ver un artículo al final porque a veces uno se puede quedar con la visión del túnel y pensar que todo es hiperestesia felina y les voy a presentar por qué se puede llegar a confundir muchas veces. Pero bueno, sabemos que desde el punto de vista de comportamientos hay diferentes factores que son importantes, por ejemplo, genéticos. Sabemos que, por ejemplo, esta raza que son tantos locos los bengalí, pues puede ser de alguna manera, al estar, digamos, un poquito más relacionados con una situación de tipo cercano a lo salvaje, pues tienen condiciones más complejas, ¿no? La socialización, que sabemos muy bien que se debe llegar a presentar en las primeras semanas, empezando con el desorden. Recuerden que los gatos es muy importante que desde las 4 semanas, entre las 4 y las 8 semanas, tengan un contacto de manera permanente con diferentes personas primero para que pues obviamente el gato empiece a asimilar que pues los humanos no somos algo que le puede generar alguna situación de peligro, pero sobre todo al momento de acariciarlos, si ustedes recuerdan, normalmente cuando estamos hablando de cómo se debe acariciar a un gato, los gatos les va a encantar siempre que les acaricien el mentón, pero pues de ahí hay gatos que van a permitir otro tipo de caricias y muchas veces la parte lumbar, hay unas células especializadas que son sensitivas, que se llaman células de Merkel que esas células, si no se están desensibilizando desde un inicio, pues cuando son adultos,
no van a querer permitir que se les acaricie de ese lugar. Y entonces por eso es importante una socialización desde temprano. ¿Y por qué les platico esta situación de las olas de Merkel? Porque hay gatos que pudiera pensar uno que a lo mejor está presentando hiperestesia felina y simplemente lo que pasa es que al gato no le gusta que le acaricien en ese lugar, ¿no? Obviamente, esto es una situación, como les digo, tiene que ser de aprendizaje. Y pues obviamente factores muy importantes como el hecho de que nuestros gatos vivan dentro de nuestras casas. Les platico nuestros gatos porque pues, yo soy un Karen macho, yo tengo dos gatos ahorita y pues obviamente el objetivo siempre es que vivan dentro de las casas porque sabemos muy bien que un gato que está en el exterior va a vivir muchísimo menos tiempo, se calcula que más o menos entre 5 y 7 años, a diferencia cuando está en exterior, a diferencia de cuando vive en interior, que son 14 y 16 años, que todos nosotros sabemos, ¿no? Pero desafortunadamente, parte de las condiciones por las cuales se pueden llegar a presentar este tipo de afectaciones es obviamente el hecho de que estén dentro de las casas. ¿Por qué? Porque los gatos modifican mucho su comportamiento. Nada más para que ustedes se den una idea. Un gato en promedio, por ejemplo, este es un estudio que se me hizo muy interesante y que ya está muy viejito. Fue en los 80s, nada más para que ustedes se den una idea. Fue un grupo de personas que estuvieron evaluando durante 360 horas a 5 gatas y estuvieron evaluando qué porcentaje del día dedicaban para diferentes actividades. Si ustedes se dan cuenta que el 40% se la pasan durmiendo, 22% descansando, por eso todos quisiéramos ser gatos de interior, ¿verdad? O tener una vida como tienen estas gatas, por lo menos que tuvieron. Y sobre todo, por ejemplo, el hecho de que el 15% se la pasan cazando, más o menos se habla en promedio que son 18 veces al día que un gato trata de atrapar un ratón. Yo siempre digo que son asesinos seriales. ¿Qué es lo que pasa cuando están dentro de nuestras casas? Pues, obviamente esa condición se inhibe en la enorme mayoría de las veces y entonces pues obviamente empiezan a tener alteraciones de comportamiento simple y llanamente porque están dentro de nuestras casas. ¿Y a qué me estoy refiriendo esto? Que pues obviamente parte para que esta condición se inhiba o se reduzca estas situaciones de alteraciones de comportamiento, pues obviamente requiere un enriquecimiento ambiental adecuado. Y nada más para que ustedes se den una idea, pues 14% del día se la pasan acicalándose, 3% desplazándose y así sucesivamente, ¿no? Aquí el punto importante es que obviamente cada paciente es diferente y nada más para que consideren como parte del breviario cultural, pues son sus comportamientos son muy similares al ancestro salvaje. Todavía no sabemos de ciencia cierta quién domesticó a quién, si el humano al gato o el gato al ser humano. Sabemos que fue una situación de conveniencia en la medida en que los humanos se volvieron sedentarios, empezaron a generar cultivos y obviamente a través de los cultivos llegaron las ratas y se empezaron a acercar los gatos. De repente por ahí algunos seres humanos vieron que el tener acercamientos con estos felinos, sobre todo de cachorros, se empezaron a adoptar y empezaron a tratar de modificar un poquito su comportamiento. Esto hasta cierto punto logró que estos gatos empezaron a pensar que para ellos era conveniente estar cerca de los humanos, ¿no? Y entonces aquí parte del problema, pues es obviamente que pues nunca se ha definido como tal una situación de domesticación como tal. Y obviamente la mayor parte de la conducta de interacción del gato está diseñado principalmente para cazar y para protegerse. Y eso sucede, y lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Prefieren conocer la perfección del entorno, por eso dentro de los pilares para tratar de que nuestro gato sea lo más feliz posible, pues es poner torres, porque obviamente a ellos les gusta tener un lugar elevado para que de alguna manera pueda tener un conocimiento perfecto del entorno y ver, por lo menos cuando estaban ellos en estado salvaje, que pueden detectar la presencia de sus enemigos, ¿no? Y que siempre la respuesta al miedo va a ser una situación de lucha o huida y nunca va a ser principalmente la primera opción. Es rarísimo que se vaya a presentar, casi siempre van a ser. Entonces, obviamente sabemos que nuestros gatos cuando están en el interior van a tener un montón de enfermedades. Síndrome de hiperestesia felina simplemente es uno de tantos, pero recuerden ustedes que la cistitis idiopática es súper común, ¿no? Es una de las alteraciones más importantes. Se considera que entre 60 y hasta el 75% de los gatos menores de 10 años este, pudieran tener, cuando tienen problemas de vías urinarias, la cistitis idiopática es la causa número uno que se puede llegar a presentar, ¿no? Y esto está relacionado con alteraciones de conducta, simplemente para que ustedes se den una idea. Particularmente cuando hablamos del síndrome de hiperestesia felina, como su definición lo menciona acá, es un síndrome con signos sugerentes a un proceso irritativo, doloroso, compulsivo, por eso a veces hasta le dicen convulsivo, ¿no? O comportamental, en el cual
una de las características principales es la presencia de espasmos musculares a nivel lumbosacro, son como picazones. Le llaman también rolling skin, en inglés, ondulaciones en la piel. A veces puede haber vocalización, autotraumatismo que puede ser tan severo que incluso presente una situación de mutilación de la cola y acicalamiento excesivo que puede ser de manera súbita, ¿no? A veces sin ninguna razón como tal. Desde 1980, Tuttle trató de alguna manera definir esta patología y hay un montón de sinónimos, se los platico para que ustedes lo sepan, que lo tengan de alguna forma conscientes. Vean, por ejemplo, se puede denominar como síndrome de contracción de la piel, neuritis aparente, neurodermatitis atípica, enfermedad del gato nervioso, epilepsia psicomotora, dermatitis prurigítica del siamés. ¿Por qué se lo pone el siamés? Porque es una de las razas que se ha visto con mayor frecuente. Y es muy similar al síndrome de Tourette en los humanos. Y les voy a poner un video de cómo es una persona con síndrome de Tourette. No sé si se vaya a escuchar bien. Ahí va. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo 15 años y soy de Chile, Temuco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también puede durar toda la vida. ¿Por qué les pongo esta imagen, este video? Porque es una manera en la cual nosotros podemos sensibilizarnos más hasta que a uno no les pasa las cosas, es cuando uno empieza a tratar de ser todavía más empático con nuestros pacientes. Entonces, el que ustedes vean esta condición que se está presentando en el ser humano, pues de alguna manera pueden extrapolarlo a lo que está sucediendo o lo que está sufriendo nuestro gato como tal. La etiología, les digo que está como que entre idiopática, multifactorial. Algunos mencionan que puede ser un foco convulsivo que está localizado principalmente a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones es la dilatación pupilar. Se habla que también una de las teorías es una hiperinervación dopaminérgica. Recuerden que la dopamina, pues, obviamente es una condición, es un neurotransmisor que permite sensaciones de hasta cierto punto de placer, de comportamiento, de aprendizaje, entre muchas cosas. Y pues obviamente esto lo caracteriza principalmente porque se ha presentado, por lo menos en ese tipo de pacientes, una condición obsesiva compulsiva. También dentro de los diferenciales o dentro de las posibles causas, alteraciones de tipo cutáneo, si ustedes recuerdan los patrones como tal que se presentan en los gatos, hay cuatro patrones principalmente, sobre todo la que está localizada a nivel lumbosacro. Siempre pensamos en una de las posibilidades, dermatitis alérgica al piquete de pulga, sería una de las condiciones en las cuales podríamos nosotros pensar, porque es una lesión súper típica, ¿no? Súper típica, no puedo decir que es la única, pero es súper típica. De hecho, nosotros acá en Monterrey, que todo el tiempo pues, hace calor, tenemos una constante, todos los gatos y los perros son pulgosos hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, tenemos que pensar en esas causas como posibles razones por las cuales nuestro gato podría tener esta, entre comillas, hiperestesia felina. Pero recuerden que si bien los patrones orientan hacia una condición de enfermedad, no son privativos de esa enfermedad. A lo que quiero llegar es que si bien un maestro, el doctor Luis Núñez, decía que lo común es común y cuando hay una lesión lumbosacra con alopecia y picazón, siempre pensamos que son pulgas, no podemos descartar que sea la única causa. Como veo cultural, hablando particularmente de las pulgas, un gato puede de alguna manera ingerir hasta el 80% de las pulgas en un término de 2 horas. ¿Y por qué se los comento? Porque eso significa que aunque yo no vea pulgas en mi paciente, no significa que no las tenga. Pero tenemos que pensar en las otras posibilidades cuando estamos hablando de nuestro paciente que tiene hiperestesia felina, ¿no? Y entonces la TOPI y la presencia alimentaria, pues obviamente son de las posibles causas. Trastornos de comportamiento primario como estrés o ansiedad, ahorita vamos a ver ese tipo de condiciones. Y hay otras patologías muy raras como miopatía vascular, toxoplasmosis que está en todas partes, ¿no? Se ha encontrado hasta toxoplasmosis en la piel, dolor posterior el dolor fantasma posterior a una amputación, por ejemplo, si se amputa la cola o un miembro. Esteatitis, intoxicación por plomo, porque directamente, pues obviamente son afecciones que van directamente al sistema nervioso central. Impactación de sacos anales porque le va a generar picazón como tal. Hipertiroidismo porque ustedes recuerdan que los gatos se ponen medios locos. Tumores cerebrales, lesiones medulares, sobre todo pensando, también les pasa a los gatos. No es tan común como la protrusión de disco intervertebral, pero también es más común en los perros, pero también les puede llegar a presentar a los gatos, ¿no?
La edad pues, puede presentarse en cualquier momento, aunque casualmente la predisposición es que se presente principalmente en los 1 y los 5 años de edad. Los sexos es igual, tanto en machos como en hembras. Y por alguna circunstancia rara o marciana, se ha visto que ciertas razas como el siamés, el burmés, el persa y el abisinio serían los que pudieran tener mayor predisposición, ¿no? La fisiopatología, hay tres teorías, se los voy a platicar como tal: el comportamiento, la convulsión y el que le llaman de tipo mixto, que es lo que ya sucede si un gato presenta una situación en la cual se presenta una condición de estrés relacionada, por ejemplo, con un proceso en el cual, y se los voy a platicar así tal cual, por lo menos lo describen en los libros, hay una situación de jerarquización en el cual conviven dos gatos. Entonces está el gato dominante que está comiendo sobre el plato de comida y entonces el gato, el dominado, pues obviamente tiene hambre, pero el gato que está agresivo dentro junto con el plato de comida no le permite de alguna manera que pueda comer como tal. Entonces eso genera una alteración que le llaman un conflicto de dos impulsos, perdón, que genera una situación de ansiedad. Esta situación de ansiedad, y se oye muy chistoso, pero es lo que pasa, genera la liberación de una hormona, la hormona liberadora de melanocitos, que promueve el acicalamiento como tal y genera una alteración sobre todo a nivel del sistema límbico y el hipocampo, donde va a haber un incremento en la presentación de ciertos neurotransmisores, como ya les había dicho, la dopamina y la serotonina, que ambos tienen que ver con la situación que tiene que ver con placer, y también los opioides. Y entonces se va a presentar, digamos, un trastorno como un cortocircuito, le menciona, en el cual el gato tiene ansiedad por ir a comer, pero como está el gato que le está, que es el dominante y que lo aporrea o que lo lastima, esos dos situaciones de impulsos generan una situación de conflictos que a veces, digámoslo así, trata de liberar esa condición que se está presentando y entonces se presenta el proceso de desorden obsesivo compulsivo. Se oye así muy raro, pero es una de las teorías que se pueden llegar a presentar. ¿Por qué? Porque obviamente, ustedes recuerden, cuando hay más de dos gatos, siempre en algún momento va a haber una condición de conflicto. ¿Por qué se los platico? Históricamente, siempre la gente que tiene gatos, pues como le encanta la especie, pues no nada más que quiere tener uno, quiere tener dos, tres, se vuelven los Karen, ¿no? Karen machos y Karen hembras. Y el típico de que no tengo de ese color, puede llegar a pasar. Y entonces, históricamente, si bien los gatos pueden convivir en colonias con varios, que normalmente es la mamá o es una matriarca la que manda, por ejemplo, cuando están en el exterior, va a ser una matriarca que tiene a sus hijitos y de repente, pues obviamente se hace más grande la familia y son conocidos y no permiten muchas veces el que lleguen gatos de otra parte. Entonces, en este tipo de condiciones sí se acepta, pero no es lo común. Los gatos tienen un comportamiento más similar, por ejemplo, a los tigres, a los leopardos, a los jaguares, y nosotros desafortunadamente hasta cierto punto queremos tenerlos como los leones. Los leones les encanta vivir todos en manada, ¿no? Siempre y cuando sean de la misma familia. Entonces, el hecho de que se presenten dos condiciones, dos gatos, pues siempre en algún momento puede generar ciertas situaciones de fricción. Un doctor muy interesante tenía un estudio en el cual refería que, por ejemplo, había adoptado dos cachorros y eso fue en Estados Unidos. Y ese doctor veía, Bufferton, que es el que descubrió el síndrome de Pandora, veía que cuando estaba el tutor, o estaba él, siempre veía juntos a estos cachorros con el transcurso del tiempo. Después se iba a trabajar, regresaba, él siempre los veía juntos otra vez. Después de la comida se iba otra vez, regresaba después de la noche y siempre los veía juntos. Entonces siempre pensaba él, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se llevan también estos dos? Y pues obviamente cuando los empezó a filmar, se dio cuenta que después de varias semanas de filmación, que solamente cuando estaba el tutor presente eran cuando los gatos estaban juntos. En realidad, los gatos más bien tratan cada quien de estar por su lado. De ninguna manera estoy diciendo que entonces es mejor tener un solo gato. Más bien, tenemos que tener en cuenta que la jerarquización de los gatos es diferente a la de las personas. Los humanos queremos vivir siempre en armonía, agarrarnos todos de la mano y estar en una fogata quemando, pues hay algo, ¿no? O sea, me refiero haciendo una carne asada. Desafortunadamente, los
Los gatos no, los gatos siempre van a tener una jerarquización como tal y por lo tanto puede haber, sobre todo en aquellas casas multigato, que se recomienda que en una área por lo menos no existan más de 5 gatos en un solo lugar, pues obviamente se van a establecer situaciones de jerarquización más severas y por lo tanto siempre va a haber el gato que va a ser el número uno, el alfa, y entonces de ahí van los demás. Entonces, ¿qué pasa con el quinto o el sexto gato? Pues obviamente va a estar en una condición más precaria con respecto a la jerarquía y por lo tanto este es el que puede de alguna manera desarrollar este tipo de conducta. Entonces, como vean aquí, pues puede haber este tipo de condiciones en las cuales se miran fijamente, descansar sin contacto y obviamente eso ayuda, pueden tener vocalizaciones, una postura ofensiva y pues obviamente esto que les decía, el bloqueo de accesos de recursos puede ser lo suficiente para que, por lo menos en esta teoría, el gato tenga una situación de frustración, tenga hambre, pero pues sabe que le va a generar un conflicto el tener interacción con el otro y por lo tanto se empiece a automutilar. Y la otra, pues que mencionan dentro de las otras posibles causas, es una situación de tipo convulsivo porque se ha visto que algunos gatos, después de que han tenido esta situación de la hiperestesia, han presentado crisis convulsivas, en el cual, como ya les había dicho, se altera un pequeño foco a nivel de cerebro. Y esta situación se ha visto porque, pues, obviamente presenta las pupilas dilatadas, todo el periodo posictus, en el cual hay un cambio en el comportamiento. Puede ser desde que se escondan, que a lo mejor vocalicen, que a lo mejor busquen al tutor, todo lo que ustedes sepan que es completamente diferente, que el tutor se los va a referir. Y obviamente también porque algunos gatos responden a los antiepilépticos como tales. Entonces, por eso se piensa que una de las posibles causas es de tipo convulsivo. Y esto se me hizo súper interesante porque, vean, este es de junio del 2025, tiene apenas el mes pasado, el 5 o 6 de junio que salió, en el cual menciona una tercera teoría que más bien lo mencionan como una alteración de tipo neuroconductual. Se los voy a poner en resumen en español. La hipótesis puede tener una condición neuroconductual en la cual hay una disfunción a nivel del sistema corticolímbico. ¿Cuál es el sistema corticolímbico? Está constituida por la corteza prefrontal, perdón por mi castellano, déjeme ver si puedo poner aquí el puntero láser, la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. El hipocampo está acá y aquí está la amígdala. ¿Y cuál es la situación importante? Ah, el locus coeruleus también es importante. Que si ustedes ven, estos son los lugares donde principalmente se estimulan a aquellos pacientes que tienen, cuando tienen neuropatía como tal. Y entonces ahí empieza uno a pensar, ah, caray, entonces, ¿pudiera ser el síndrome de hiperestesia felina una condición de neuropatía? Pues es lo que menciona aquí, que es una posibilidad. Menciona que es una respuesta conductual a una condición negativa como una frustración que ya les había dicho, donde hay una integración tanto del sistema cognitivo como emotivo. Esto lo menciona aquí en el resumen en el estudio. Y menciona aquí que pues obviamente son alteraciones de comportamientos por la interrupción del equilibrio emocional derivado de la percepción, amenazas o frustraciones, generando manifestaciones de angustia. Era lo que les había dicho en la primera teoría como tal. Los estresores potenciales de gatos en interior consisten en restricción de territorio, el confinamiento como tal. Tampoco estoy diciendo que por eso entonces hay que dejar que los gatos salgan, al contrario, o sea, más bien lo que tenemos que hacer es tener que realizar un enriquecimiento como tal y ellos mencionan, por lo menos este artículo que se me hizo súper interesante, que la situación del olfato que forma parte de una condición muy importante, sobre todo para interpretar todo lo que tiene que ver con los estresores a nivel del medio ambiente. Aquí lo mencionan, digamos que juntan la parte neurológica con la parte conductual. Entonces, ¿qué puede generar que un gato se estrese? Pues todo esto, ¿no? Desde que no tiene acceso al exterior, hay varios gatos en la misma casa, se les decía que técnicamente no se recomienda que en un área existan más de 5 gatos, sobrepeso, y si ustedes van a empezar a ver aquí, todo esto tiene que ver más que nada con situaciones constituciópaticas, pero se puede, de alguna manera se puede extrapolar, ¿no? Casas pequeñas, incapacidad de castrar, perdón, de cazar, disculpe, de cazar, inactividad, no hay zonas como tales, se habla situaciones tan chistosas, yo no sé quién da quién se dedica a generar esta información, pero les puedo decir que, por ejemplo, un bebedero y un comedero tienen que tener una distancia mínima de 70 centímetros. Un
bebedero, un comedero y un arenero deben de tener esa misma distancia mínima por lo menos. ¿Y por qué se los comento? Porque si están todos juntos, porque luego a veces queremos tener el cuarto de los gatos y queremos tener ahí todos los areneros y todos los comederos y bebederos, eso genera una condición de estrés como tal. La presencia de gatos extraños y todo esto, ¿no? Lo que tiene que ver falta o ausencia en el tiempo de juego son de las posibilidades. ¿Cuáles son los signos clínicos? Como les decía, principalmente los espasmos musculares episódicos, que de repente se presentan, son como picazones, las ondulaciones que le llaman la rolling skin, fasciculaciones como tales, pueden llegar a presentar principalmente las lesiones a nivel lumbar, la presencia de midriasis, que por eso pensábamos que era una condición de tipo convulsivo. Los comportamientos van a ser muy similares al celo, que pareciera como si el gato estuviera, si es una hembra, pues es mucho más fácil, como si fuera una gata en celo. Se puede llegar a presentar en la situación que se llama alodinia. Alodinia, recuerden ustedes que es una condición dolorosa en un lugar donde no debería de dolerle. Y se puede llegar a presentar una condición que se oye muy elegante, la alognesis, que básicamente, en términos llanos, significa picazón. El gato le da picazón como tal. Otros signos, pues obviamente puede haber inquietud, agresividad, empiezan a correr sin rumbo, pueden llegar a presentar vocalizaciones, alucinaciones mencionan así porque pues, obviamente está entre comillas porque no podemos nosotros determinar si nuestro paciente está alucinando. Síndrome de percusión de la cola, que incluso a veces se lo pueden mutilar. Acicalamiento excesivo, que ya les había comentado. Pueden estar aislados porque se sienten incómodos. Recuerden que cuando un gato se siente mal, lo primero que va a hacer es tratar de esconderse porque obviamente pues lo que no quiere dentro de su cerebro primitivo es el que sea de alguna manera la posibilidad de que sea una presa como tal. Entonces busca esconderse como tal. Eliminación inadecuada, a veces pueden tener este tipo de condición y nosotros estamos pensando, no, pues que tiene cálculos o tiene enfermedad del tracto urinario y nada, que era síndrome de hiperestesia felina. Mordiscos principalmente en la cola, en los flancos y el perineo, porque es en la zona donde principalmente se llega a presentar. Y esta condición puede durar entre 1 y 5 minutos. Esto es un video, ahorita les voy a mostrar lo que nosotros, uno de nuestros casos. Es un video de YouTube en el cual, si ustedes se dan cuenta, ya de entrada la gata la ven, o el gato, lo ven con las pupilas completamente dilatadas. Ustedes perciben la cola como ya la trae media traumatizada y es como el picazón, ¿no? Yo lo simulo como si de repente le dio una aguja, le pegó o de repente le picó una pulga, ¿no? Y entonces vean cómo empieza a girar en torno de a círculos. Vean, incluso empieza a sacudir la cabeza como tal. A veces son gatos que si están en un lugar elevado, pues se pueden incluso hasta caer y se pueden llegar a mutilar. Y muchas veces no hay una situación desencadenante que provoque esta condición. Y así se le puede pasar el pobre gato todo el tiempo. Vean cómo, por ejemplo, vean las pupilas completamente dilatadas. Es una hembrita. Y así se le puede pasar todo el transcurso del día, ¿no? Renato es un gato de una de las doctoras de nosotros que estuvo con nosotros en el hospital. De repente vean cómo presenta esa ondulación. Es un gato de interior, no presenta pulgas. Eso está súper bien certero. Tenemos esa situación. Vive en el piso 14 y aún así recibe su antipulgas. Y vean cómo incluso se acicaló. Y aquí, pues, en otro tipo de condiciones. Son gatitos que normalmente se la pasan solamente mucho tiempo ahí sentados. Es una de las razas predispuestas. Vean cómo de la nada empieza a tener lo que denominaría yo la picazón, ¿no? O la alognesis, que sería más elegante. Understanding that's in a business planning and stuff. I understand. You leave your girlfriend, you lose your best friend. Es una paciente de la Ciudad de México que luego les platico cómo llegó con nosotros. También, digo, se le ve el malestar a la pobre gata. Esta sí es mucho más frecuente como tal. Déjenme ver, esta es una foto como tal. De hecho, pareciera que la gata está como malhumorada. Tiene cara de enojada por lo menos.
Y vean la ondulación característica, por eso le dicen Moleskine. Y de la nada. Pueden llegar a mutilarse la cola, como vean en este caso. Y acá, esta es una persa que también apenas empieza, hay un pequeño contacto con la piel y se ve la molestia como tal, ¿no? El diagnóstico es complicado porque no hay una prueba específica. Siempre tenemos que pensar en todos los diferenciales. Las hematopatías, recuerdo que decía el doctor Luis Núñez, lo común es común y lo frecuente, pues no es frecuente. Trastornos obsesivos compulsivos, alteraciones ortopédicas, por ejemplo, ¿se acuerdan que les había dicho protrusión de disco intervertebral? Alteraciones neurológicas como tales, se pueden hacer una tomografía, una resonancia, radiografías. Tienen que hacerle todo, medir T4, y si todo sale normal, pues entonces tenemos que pensar en que nuestro gato tiene hiperestesia felina. Esto no es para que ustedes una idea, es un gato con displasia, la imagen del lado izquierdo, del lado derecho, pues tiene este, esta situación de inestabilidad lumbosacra como tal, que esto es muy común en los gatos y esto pudiera ser la razón por la cual presente dolor. Entonces, aquí la parte compleja, pues bueno, ya sabemos, digamos que tendríamos que pensar que hay muchas causas, tendríamos que diferenciar cuál es la que presenta nuestro paciente y dependiendo de eso, pues el tratamiento va a ser destinado realmente con el objetivo de tratar de identificar la causa. Pero ¿qué pasa si no lo podemos identificar? Pues tenemos que pensar en todos estos tratamientos como tales, ¿no? Tenemos que pensar en dolor neuropático. Pues ustedes recuerdan que la gabapentina y la pregabalina son son sustancias similares al GABA. El GABA es un inhibidor de neurotransmisión y por lo tanto, pues obviamente puede generar mejoría. ¿Se acuerdan que les había dicho cuáles son los lugares, los focos a nivel del cerebro que se pueden llegar a presentar estimulaciones? Dos comentarios que les voy a dar rápido. Una es la zona prefrontal de los perros y de los gatos está menos, obviamente, evolucionada que la de los humanos. ¿Y por qué les platico esto? Normalmente cuando nosotros tenemos una terapia de analgesia, simplemente el hecho de que te digan, te voy a dar esta medicina que te va a hacer que te sientas mejor, el efecto placebo genera una condición en la cual esa persona se empieza a sentir mejor. Eso es algo muy chistoso. Desafortunadamente, como esta situación de evolución no lo tienen nuestras mascotas, en ellos no existe la condición, digamos, de esperanza de sentirse mejor. Por eso para ellos el dolor es mucho más intenso, digámoslo así, en ese tipo de situaciones. Ellos desafortunadamente no tienen esa situación que ya ven que luego no falta el tutor que diga, ay, es que lo veo mejor porque el gato se da cuenta que le están haciendo un bien. Desafortunadamente no tienen ese nivel de inteligencia. Esa es una. Y la otra, lo que estaba comentando Elías, les voy a recomendar que en la Guasaba tienen un curso muy importante, un diplomado de dolor en mascotas y incluso integran parte de mascotas no convencionales. ¿Por qué? Porque una situación cuando nosotros hacemos medicina que tiene que ser importante para todos nosotros es controlar el dolor de nuestros pacientes. Debe ser parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer como médicos veterinarios. Entonces, pensando en esta situación de dolor de tipo neuropático, pues obviamente pregabalina y gabapentina serían los fármacos, digamos, de elección. Se pueden utilizar antidepresivos, la fluoxetina, ahorita vamos a ver un estudio muy interesante, acupuntura si el paciente lo permite. Antiepilépticos, saben muy bien que el fenobarbital es el que mejor le puede dar efecto. Puse aquí entre signos de interrogación el diazepam, porque saben muy bien que el diazepam ya no se recomienda porque puede generar falla hepática aguda, entonces, y aparte, pues es para periodos cortos de tiempo, ¿no? Sabemos que si nuestro paciente pudiera estar presentando alteraciones de tipo dermatológicas, pues tenemos que utilizar esteroides para tratar de reducir la inflamación. Siempre tenemos que decirle al doctor, si nuestro paciente tiene una dermatitis asociada al piquete de pulga, una cosa es tratar a la pulga y otra tratar a los signos relacionados con el piquete de pulga. Si nosotros nada más tratamos a la pulga y se va a eliminar la pulga como tal, siempre tienen que considerar
que esta situación de alergia puede durar entre 4 hasta 6 semanas, aunque el gato ya no tenga pulgas. Y entonces por eso tenemos que tratar la alergia al piquete de pulga. ¿Cómo los vamos a usar? Pues uno es usar prednisolona, ciclosporina, perdón, y loclacitinib, que hay algunos pacientes que les funciona. ¿Por qué mencionan los progestágenos? Porque tienen una acción similar a los corticosteroides. Y se han visto por ahí de repente algunos estudios que dicen que la L-carnitina, la riboflavina y la vitamina E pudieran ser como extra, que pudiera llegar a ayudar. Pero pensando en antipruriginosas, pues solamente los corticosteroides serían los que mejores efectos pudieran tener para inhibir la comezón y por lo tanto generar mejoría clínica. Esto que están ustedes viendo son algunos, nada más para que tengan una idea de las desventajas del uso de este tipo de fármacos. Gabapentina, pues la dosis va de 10 a 20 miligramos por kilo. Desafortunadamente puede generar sedación y ataxia, aunque ustedes recuerden que lo utilizamos de manera muy frecuente para cuando nosotros queremos realizar evaluaciones a nuestros pacientes si no tienen muy buen carácter. Tengan mucho cuidado, tienen que reducir la dosis, sobre todo cuando los pacientes tienen enfermedad renal, sobre todo cuando están en estadios, sobre todo más avanzados, como 3 o el 2 por ejemplo. Puede generar hipersalivación, depresión respiratoria y pues obviamente nada más tengan cuidado con algunos parámetros bioquímicos, ¿no? La pregabalina pues es un precursor de la gabapentina, básicamente van a tener los mismos efectos y si ustedes se están dando cuenta, y ahorita les voy a poner otras situaciones como el topiramato, la mantadina, la minopritilina, son fármacos que se utilizan para dolor neuropático con las mismas dosificaciones, ¿eh? Y con los mismos efectos colaterales como tal. Sedación en la mayoría de las veces. Y pues en algunos casos menos comunes, por ejemplo, el topiramato puede generar anemia, la mantadina puede generar alteraciones gastrointestinales, la nitrotilina alteraciones a niveles electrocardiográficos, pero pues son fármacos que podríamos nosotros utilizar. Está el fenobarbital pensando en condiciones de tipo de, si estamos presentando una condición de convulsión. Recuerden que hasta ahorita realmente es el único fármaco que se puede utilizar para procesos convulsivos y que tenga una función determinada para casos de epilepsia en gatos. Recuerden que el problema muchas veces está con respecto a la dosificación, que no es tan sencillo, simplemente por el tamaño del paciente como tal, que a veces tenemos que buscar alguna botica para que le hagan alguna preparación magistral. Prednisolona, principalmente cuando estamos hablando de condiciones de tipo alérgico. Acetato de metilprednisolona lo puse aquí, pues la verdad es que lo ponen como parte del tratamiento de situaciones de tipo neuropático. No lo recomendaría yo mucho. ¿Cuál es el problema del acetato de metilprednisolona? Es un esteroide de depósito, entonces a veces uno puede llegar a pensar, oye, pues se me hace muy práctico, le pongo la inyección, me va a durar entre 4 o 6 semanas y ya dejo de estarme peleando con el gato para la administración del producto. Pero desafortunadamente pasan dos cosas. En primer lugar, cuando se le aplica, van a encontrar ustedes niveles terapéuticos muy elevados al principio, que van a ir bajando poco a poco, poco a poco, y esto va a ser muy variable entre un gato y otro. Un gato le puede durar 4 semanas, otro le puede durar 6 semanas, pero mínimo le va a durar 4 semanas. Y el segundo factor que es importante es que si este chaparro llega a tener efectos colaterales relacionados con la administración de esteroides, por ejemplo, enfermedad renal, y si apenas tiene una segunda semana, discúlpenme, ¿qué es lo que va a pasar? No hay manera de evitar que continúe ejerciendo su efecto colateral. Por eso no soy fan de los esteroides de depósito, solamente en situaciones muy específicas, por ejemplo, que el tutor no puede darle de una manera tomado y entonces, por lo tanto, se le da eso, pues desafortunadamente fallece. Y esto se me hizo muy interesante, es el estudio, el junio del 2025, es un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, en el cual fueron 28 gatos que se les dio seguimiento durante un año, que tienen hiperestesia felina. A un grupo de gatos que fueron 16 se le dio fluoxetina, a otro grupo se le dio enriquecimiento ambiental, que ahorita les voy a decir cómo se llama, les denominan MEMO, porque es modificación medioambiental junto con fluoxetina o gabapentina, y otro grupo se le dio única y exclusivamente alteraciones o modificaciones medioambientales. Entonces, bueno, al grupo que se le dio fluoxetina, se le dio hasta el 75% de los casos, se le dio la dosis de 1 miligramo por kilo durante 7 a 14 días, y es que fue cada 48 horas y después cada 24. Hubo un 25% de los casos en los cuales se dio 1 miligramo por kilo, pero cada 24 horas, y después vieron que como no había un efecto benéfico, tuvieron que aumentar la dosis a 2 miligramos por kilo.
Incluso mencionan que hasta un gato requirió 3 miligramos por kilo. 1 de cada 3 presentó anorexia. Aquí el punto importante son los resultados como tal. Al grupo que se le dio enriquecimiento ambiental junto con fluoxetina y que se le dio gabapentina, la dosis de gabapentina fueron de 10 miligramos por kilo cada 8 o cada 12 horas. En estos, cuando presentaban la combinación gabapentina junto con fluoxetina con enriquecimiento ambiental, vieron que había un aumento en la automutilación y en la agresión dirigida a los tutores. O sea, nada más para que ustedes se den una idea, y como que aquí nos están orientando hacia cuál sería el tratamiento de elección, mencionan que, por ejemplo, el 94% de los casos que recibieron fluoxetina tuvieron una recuperación más rápida comparada con los otros grupos y no tuvieron, por lo menos durante los primeros 9 meses, algún episodio de hiperestición felina. 50% de todos en total requirieron que continuara con farmacoterapia. Aquellos gatos que presentaban enriquecimiento ambiental no tuvieron recaídas después de la suspensión del tratamiento farmacológico. Entonces, parece ser que es mejor dar fluoxetina sola junto con enriquecimiento ambiental. ¿Qué onda con los cannabinoides? Ahorita vamos a ver un caso. Los cannabinoides tienen, así como existe un sistema respiratorio, un sistema urinario, un sistema digestivo, existe un sistema cannabinoide. El sistema cannabinoide va a estar compuesto por 3, digamos, grupos de sustancias. Los endocannabinoides, que hay un montón, pero los dos más importantes es la dandamina y el 5-araquidonilglicerol, aunque hay otros como la palmitoetanonamina, etcétera, ¿no? Esos son los endocannabinoides. Estos endocannabinoides van a actuar sobre unos receptores, CB1, CB2, TPRV, etcétera, pero los más conocidos es CB1 y CB2. Y el 3 grupos de sustancias son las enzimas que producen los endocannabinoides y que los degradan. Entonces, los 3 forman parte del sistema endocannabinoide. Hay en más de 62 especies se han encontrado, incluyendo pues, el gato como tal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del sistema endocannabinoide? El sistema cannabinoide lo que va a hacer es, aunque soy muy zen, muy hippie, pero es la verdad, va a proporcionar una condición de equilibrio al organismo. Cuando se presenta una condición de enfermedad, se van a expresar los receptores, CB1, CB2, TRPV, etcétera, ¿no? Incluso se ha sabido que los endocannabinoides tienen una reacción cruzada con otro tipo de receptores, como receptores serotoninérgicos, opiáceos, GABA, etcétera, ¿no? Pero digamos que los más, para no hacerlos más bolas, dentro del sistema endocannabinoide, CB1 y CB2, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando se están en una condición de enfermedad, se van a expresar estos receptores dependiendo de dónde van a estar localizados. Unos van a estar localizados en el sistema nervioso central, otros van a estar localizados en la vejiga, otros en el sistema gastrointestinal, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál sería el receptor más dominante, pues se va a expresar y pues obviamente es importante saber qué receptores van a estar en diferentes partes del organismo para saber qué fármaco vamos a utilizar nosotros más adelante. Entonces, sabemos que en condiciones de enfermedad se expresan esos receptores y entonces el sistema endocannabinoide trata de restablecer el equilibrio, liberando esos endocannabinoides. Si se regula, ahí va a quedar. Otra vez se restaura el equilibrio y así queda el paciente como si nada. Pero ¿qué pasa si la enfermedad sigue su curso? Obviamente esos endocannabinoides van a llegar a un momento que se van a terminar, ya no se van a seguir produciendo o no se van a producir en la suficiente cantidad y entonces, por lo tanto, pues la enfermedad pues va a seguir persistiendo, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros de manera externa, utilizando fitocannabinoides como los derivados de la marihuana, podemos tener un efecto benéfico. ¿Cuál es la importancia de este sistema endocannabinoide? Bueno, estos receptores que ya les había comentado que están en diferentes partes del organismo, unos receptores, sobre todo los CB1, van a estar localizados en el sistema nervioso central. En todo lo que están viendo aquí de color azul, del ganglio basal, cerebelo, cordón espinal, hipotálamo y corteza cerebral. Y los receptores CB2 van a estar en diferentes partes del organismo, principalmente en células inflamatorias, pero también forman parte de la matriz, digámoslo así, del cerebro como tal. Nomás para que ustedes una idea, se les había comentado de este Kisha, que presentaba esta condición de hiperestesia felina. Aquí lo que pasó fue una situación muy curiosa.
Yo como pues me encantan los gatos, obviamente tengo muchas páginas de Facebook que están relacionadas con gatos. Y entonces lo que hizo la tutora fue exponer su caso. Nosotros aquí, mi casa, la casa de ustedes está en Monterrey, Nuevo León, norte del país. Entonces aquí la tutora lo que hizo fue exponer esta condición que le estaba pasando a su gato. Ya estaba con fluoxetina como tal y pues no veía una mejoría como ella hubiera deseado. Entonces presentaba la condición de la hiperestesia felina como tal. Entonces yo le pasé, le mandé, le escribí por un mensaje, la empresa con la cual nosotros trabajamos afortunadamente nos permitió darle tratamiento de manera gratuita y pues obviamente aquí le estoy poniendo los screens de lo que ella nos está reportando a los 7 días de tratamiento, ¿no? Aquí menciona, sí hubo una mejoría, se empezó a espaciar, incluso ellos decidieron, cosa que nosotros no le habíamos dicho, pero como siempre, ellos empezaron a espaciar la fluoxetina y entonces vieron que cada vez estaba mejorando. Incluso ya dormía mejor, por lo menos es lo que reporta la tutora. Obviamente, esta condición que presentaba de manera muy común, lo presentó de una manera más espaciada. A los 21 días vio que sus espasmos, como aquí menciona, eran mucho más espaciados. Incluso ella decidió quitar la fluoxetina como tal. Vean como de todas maneras tiene. Déjame ver, entonces voy, checo. ¿Qué sería más? Un año después, si bien muchas veces, como todavía no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con esta gorda con respecto al diagnóstico, sabemos que muy probablemente no se conozca la causa, no es una condición lumbar, no tiene pulgas, no es hipertiroidea, tiene todos los estudios del mundo. Aquí el punto importante es que continuó con el tratamiento y que ya sus espasmos eran mucho más leves. No les voy a decir que se quitan por completo, porque obviamente es una condición crónica y que muchas veces quedan de por vida, ¿no? Pero incluso la interacción con el tutor fue mucho mejor. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es una conducta prácticamente normal de un gato. Vean, por ejemplo, ahí como tiene de todas maneras las ondulaciones como tal. Entonces, pudiera ser parte del tratamiento, es una de las maneras por el cual pudiéramos nosotros intentarlo. La ventaja que tienen es que no presentan efectos colaterales. La dosificación es 2 miligramos por kilo cada 12 horas, indefinidamente. Hacer un gato pequeño, pues obviamente la dosificación es muy fácil, ¿no? Porque pues obviamente se le tiene que dar una pequeña cantidad. ¿Qué tanto les gusta? Pues muchas veces no les gusta tanto. Recuerden que hay estos productos sobrecitos, hay varias marcas, Tasty Cat, Churu, y estos de alguna manera se le puede agregar el producto, el cannabidiol, y muchas veces el gato se lo come y ni cuenta se da. Pero parte de importante para que nuestro gato esté mejor, pues obviamente realizar un enriquecimiento como tal. Entonces, en Estados Unidos le pusieron modification ambiental multimodal. Disculpen mi inglés a lo Peña Nieto. Es una modificación ambiental multimodal, que es una serie de métodos en los cuales hay un enriquecimiento ambiental tratando de evitar el estrés, incentivando el juego, básicamente hacer que el gato viva como lo es, que es todo un princeso. Que la gente se ríe porque cuando les digo que son princesos, empiezan a pensar que es una situación de chiste, pero no, es una realidad. Son princesos los gatos. No es este memo, siempre lo digo, pero es nada más para que ustedes una idea. ¿En qué consiste el memo? Básicamente es cumplir las directrices que siempre ha mencionado la Asociación de Medicina Felina y la Asociación de Medicina Internacional, ¿no? ¿Cuáles son esos pilares que sí lo mencionan en Estados Unidos, en inglés? Número uno, proporcionar un lugar seguro. Número dos, dar los recursos en suficiente cantidad y en lugares separados. ¿Cuáles son los recursos? Agua, comida, areneros, rascadores, áreas de juego, áreas de descanso. Número tres, proporcionar el comportamiento de juego y depredación. Número cuatro, que el contacto con ser humano sea positivo, consistente y predecible. Y número cinco, que se respete el sentido del olfato como tal. ¿A qué se refiere un lugar seguro? Pues básicamente, de alguna manera siempre les digo a los tutores, tienen que hacer que el área, sabemos que nuestros gatos siempre tienen que vivir dentro de las casas, hay que hacerlo de alguna manera tridimensional. ¿En qué consiste? En poner repisas, en poner torres. A los gatos les encanta estar en lugares elevados, como ya les había comentado, incluso que sea cóncava en la parte más superior. Algo tan simple que nos ha sucedido muchas veces, las cajas de cartón. Lo importante es que el gato tenga un lugar donde considere que se puede esconder y eso le baja un poquito la ansiedad. Con respecto a la cantidad de recursos,
que les había dicho, todo está en base al número de gatos más uno. Si tengo 3 gatos, son 4 bebederos, 4 areneros, 4 bebederos. ¿Cómo debe ser la disposición? Deben estar localizados básicamente en toda la casa. Por ejemplo, los comederos y los bebederos, como les decía, mínimo tienen que haber una distancia de 70 centímetros. Los comederos tienen que estar siempre dirigidos hacia la pared o que no esté un comedero enfrente de otro comedero, porque el de tener ellos que interactuar uno enfrente del otro le puede generar hasta ciertos casos de estrés. Recuerden que les había dicho la situación por la cual se había disparado esta situación obsesiva compulsiva del gato buleador con el buleado. Pues obviamente, si ponemos 2 platos de comida que estén uno enfrente del otro, el gato buleado nunca va a querer estar al lado del gato buleador como tal. Incluso los gatos son tan princesos que, por ejemplo, si el gato buleador orina en un arenero, el buleador muchas veces no quiere orinar en ese. Entonces, si solamente tiene un arenero y hay 2 gatos, pues esto va a generar situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, como les digo, los gatos son princesos. Ahí se recomienda que el arenero, la cantidad mínima de arena debe ser de al menos de 7 centímetros. ¿Por qué? Porque el señorito cuando vaya y haga pipí o haga popó, siente feo cuando tiene que introducir la mano para tratar de cubrir sus heces u su orina, si es que tiene contacto directamente con el plástico del arenero. Entonces, mínimo tiene que tener 7 centímetros. Como tal, se recomienda al menos 2 veces al día que se tenga que quitar los terrones y las heces y pues que se haga un cambio por completo de la arena al menos una vez por semana. Eso es lo que se aconseja de manera ideal. Con respecto a los platos de comida, acuérdense que hay muchos tipos, se recomiendan principalmente los que son platos que no sean de acero inoxidable, porque el acero inoxidable es frío y les refleja. Recuerden que los gatos pueden llegar a presentar una condición muy curiosa que se llama fatiga del bigote, y esa fatiga del bigote se presenta porque si el gato tiene contacto sus bigotes con el borde del plato, pues esto le genera una sensación de malestar. Recuerden que los gatos, sus bigotes son hipersensibles y por lo tanto, pues luego muchas veces no quieren comer. Por eso, si ustedes recuerdan, muchos platos de comida para gatos son cóncavos, de tal manera que nada más puede entrar cierta cantidad de alimento que esté en la parte superior. Los memes esos de que el gato tiene el plato de comida lleno o a la mitad y está pidiendo nuevamente que le sirvan, es por esta condición, porque el gato no le gusta que sus bigotes tengan contacto con las paredes del plato. Y eso sucede igual con los bebederos. Se recomienda que los bebederos de preferencia, pues obviamente sea agua fresca todos los días, que tengan fuentes para que tengan movimiento. A los gatos les encanta que se muevan. Los rascadores tienen que estar en cantidad suficiente. Cada gato muchas veces selecciona su rascador, las áreas de juego también y las áreas de descanso. ¿Qué hay con respecto a la oportunidad de comportamiento de juego y depredación? Les digo yo, son asesinos seriales. Un gato en exterior caza 18 veces, de los cuales en la mitad de las veces puede obtener la presa. Por lo tanto, si esta condición no la cumplimos dentro de nuestras casas, pues obviamente el gato se aburre y empieza a tener este tipo de condiciones de conducta. ¿Cómo se puede lograr? Pues hay que decirle al tutor que tiene que jugar con el gato, con el princeso. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 15 minutos 2 veces al día. Es lo que recomiendo. ¿Cómo pueden jugar? Pues hay juguetes especiales, las cañitas de pescar pueden ser una opción. Recuerden que hay una caña con el exterior, en la última punta hay un juguete. Muchas veces pueden tener incluso hasta catnip para que de alguna manera, o es la planta gatera para que le estimule el jugar. Y esto tiene que ser interactivo, porque si le dejan la pelotita al gato, pues a lo mejor a los 3 minutos ya se cansa o se aburre, ¿no? El cuarto pilar, la conexión con el ser humano siempre tiene que ser positivo, consistente y predecible. Quiere decir que uno tiene que permitir que el gato se acerque, uno no puede estar detrás del gato. Y pues obviamente el uso de feromonas que habíamos platicado al principio es súper importante, hablando principalmente del quinto pilar como tal. Entonces, que esté en un lugar seguro. Estos juegos permiten que el gato de alguna manera tenga mayor actividad. Eso evita que estén menos gordos. Si se fijan, por ejemplo, esta pelotita, adentro pueden meter croquetas, entonces de repente con algún movimiento se puede salir la croqueta y por lo tanto esto puede hacer que sea una especie como de premio y el gato pueda jugar de una manera más sencilla. Si ustedes quieren ser un poquito, hacer una mexicanada, vean la parte superior. El plato que están viendo en medio del lado izquierdo, enfrente, el blanco, hace que de alguna manera tarde más tiempo en comer, aunque los gatos normalmente comen poco.
Los gatos pueden comer hasta 16, 18 veces al día. Si ustedes tuvieran que comparar un gato del mismo peso con respecto a un perro, la capacidad del estómago es de la mitad, del 50% comparado con el del perro. Por eso comen muchas veces, varias veces al día. Ya les había dicho de los bebederos, de preferencia, si se pueden las fuentes, eso hay que decirle al tutor. Volvemos a lo mismo, es uno por gato más uno. Los areneros igual, tener rascadores, no como este arrastrado que está ahí. El láser, ¿qué es lo que pasa con el láser? Esto es algo que es muy variable. La verdad es que a veces el problema que existe es que como no lo pueden atrapar, pues puede generar frustración en el gato. Entonces la recomendación es que en algún momento el tutor señale un juguete para que de ahí, de alguna manera, el gato se vaya sobre el juguete y, digámoslo así, descargue su ira maquiavélica. Y recuerden que hay que usar feromonas en todos lados, fomentar la interacción con el ser humano siempre sea predecible. Pensando particularmente en nuestro paciente como tal, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como todos lados, tenemos que tener una historia clínica adecuada, realizar un examen físico. Si nosotros detectamos que hay un dolor a nivel musculoesquelético en el cual vemos una alteración en la sensibilidad al tacto, si nuestro peso está anormal, hay ataxia, cojera, paresis, movimiento anormal de la cola, incontinencia, fiebre, pues hay que hacer pues exámenes, ¿no? Un hemograma, una química sanguínea, un examen general de orina, un examen ortopédico como tal. Recuerden que es en estática, en dinámica y en la manipulación, un examen neurológico como tal, tomar radiografías. Si determinamos algo anormal, pues obviamente se les da el tratamiento específico, que sería lo mejor de los casos, ¿no? Que podemos determinar la causa. ¿Qué pasa si no obtenemos nada de información? Pues hay que hacer estudios complementarios, ¿no? Incluso, por ejemplo, como una artrocentesis como tal. Si determinamos que hay dolor muscular, se puede medir, por ejemplo, la CK. Nunca descarten toxoplasma como tal. Si hay una marcha normal sin evidencia de trauma, siempre como tal, siempre, siempre, siempre tienen que hacer ustedes retrovirales y obviamente descartar toxoplasma. Toxoplasma está en todos lados. Pero ¿qué hay con respecto a los retrovirales? Si les platico como tal, en la actualidad ya no puede uno decir si mi gato es negativo o es positivo. Uno lo que debe decir es si la prueba es positiva o es negativa, porque todo esto puede variar. Puede ser que hay algunos gatos que pueden llegar a presentar, por ejemplo, la leucemia a nivel de la médula ósea y que a lo mejor el estudio salga negativo como tal y que aún así tenga la leucemia. Pues es importante tomar en cuenta principalmente que a veces tenemos que repetir estudios de retrovirales a pesar de que el tutor diga que el paciente es negativo, ¿no? A veces es necesario hacer pues, estudios de avanzada, como una resonancia, líquido cefalorraquídeo, electromiografía, estudios de conducción del nervio ciático y del tibial como tal. Si es anormal, pues se da tratamiento específico. Si resulta que el examen físico, tenemos un examen físico normal, o sea, descartamos todas estas condiciones musculoesqueléticas, solamente hay que revisar la piel. No descartemos la posibilidad de ectoparásitos, les decía, lo común es común y lo frecuente normalmente es frecuente. Entonces, consideren la posibilidad de que ese paciente tenga pulgas o que tuvo pulgas. Les decía que un gato en 2 horas se puede comer el 80% de las mismas. Entonces, consideren esta situación. Pues obviamente no podemos descartar que no sea nada más esto. Podríamos pensar en una dermatitis de origen alimentario, atopia, como siempre que se puede considerar, infecciones de tipo inmunomediado como tal. Si es anormal, pues se le da el tratamiento específico. Si todo esto sale normal, pues hay que tener en cuenta si dentro de la historia clínica hay condiciones que pudo haber generado estrés al señorito. Por ejemplo, un nuevo gato, que el gato haya sido adoptado, que viva en casas multigato, como les había dicho. Se tiene que realizar una evaluación medioambiental para ver si todas estas condiciones, los 5 pilares que les había comentado, realmente se cumplieron y si no, pues hay que modificarlos. Si no se cumplieron, pues mi consejo es, hay dos opciones. O empezar el tratamiento, yo les recomendaría los cannabinoides o la fluoxetina, uno o el otro, ¿eh? Y si no, darle un tratamiento farmacológico como tal, como ya les había dicho, un tratamiento farmacológico, y si no, la otra opción es llevárselo a un otólogo como tal, ¿no? Que siempre uno tiene que limitarse, tiene uno que saber cuáles son sus límites y aceptarlo como tal. Moca es una de mis gatas. ¿Por qué les comento esto? Porque vean qué es lo que le pasa a esta chamaca. Uno esperaría
¿Qué es lo que le gusta? A ella, yo creo que cuando era niña, porque esta chaparra fue adoptada de la calle y ya era adulta, de hecho estaba embarazada, a ella no le gusta que le toquen la espalda, entonces uno pensaría, ¿a poco tiene hiperestesia felina? A veces hay este tipo de gatos, ¿no? Que uno los quiere acariciar la espalda y no se dejan, y esto no es completamente anormal. ¿Y por qué les platico? Porque esto se me hizo muy interesante. Fue en mayo del 2025, tenía apenas 2 meses. Prevalencia de signos de conductas comúnmente relacionados con hiperestesia felina en gatos clínicamente sanos. ¿Por qué se los paso como datos? Fueron 208 gatos que fueron a vacunas, se evaluaron, se realizó una evaluación con respecto al cuidado de los veterinarios y entonces se enlistaron, ¿no? ¿Cuáles eran los signos principalmente de hiperestesia felina? ¿Qué les había comentado? Pues el Ron Skin. Y entonces veían que por lo menos entre toda la lista, pupilas dilatadas, picazón y todo esto, autotraumatismo, veían que el 73% presentaban al menos un signo a la revisión dentro del hospital veterinario. ¿Qué es lo que ya va a suceder? Que pues obviamente nuestros gatos se estresan y pueden modificar su conducta, ¿no? Un 26,9% no tenían signos en casa, o sea, de los 73 cuando llegaron a la casa realmente no presentaban. Pero de estos que 73%, un 80% sí presentaban signos clínicos, al menos uno, que eran gatos de interior. Y un 65,3% que eran gatos de exterior presentaban al menos un signo. 31% presentaban una reacción a la palpación lumbar por los veterinarios, pero el 18,7% no fue ese mismo signo cuando presentaron en casa. ¿Por qué les platico esto? Porque, pues, como buenos gatos, a veces tienen que tener mucha cautela con relación a la interpretación de los signos. El que el gato en la revisión presenta condiciones al examen físico de hiperestesia, pero que el tutor no lo reporta como tal, pues nuevamente uno no tendría que preocuparse. Esa sería la moraleja. Bueno, espero no haberlos confundido. Como dice aquí, espero que hayan puesto toda su atención, que no se hayan ustedes de alguna manera confundido, se hayan dormido. Entonces, como dice aquí, ¿entendieron? Les agradezco mucho. Este es el lugar donde tengo el privilegio de trabajar. Es, como diría Juan Escutia, el mundo de los aventados. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. ¿En qué podríamos utilizar el Dexaflam? Pues es dexametasona. Recuerden que desde el punto de vista del cortisol es 30 veces más potente que la prednisolona. Entonces, en condiciones eh, pudiera usarse en una situación crítica o que de urgencia como tal. Y pues muchas gracias. Perdóname, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por la charla que nos brindaste el día de hoy. Los datos interesantes, todo muy gráfico, esos videos también, que la verdad es que ayudan muchísimo, porque los videos, luego de repente, pues sí, está muy padre la imagen o el texto, pero los videos de verdad que ayudan muchísimo y muy didáctico. De hecho, estaba platicando con mi compañera Guadalupe, que tú la ves por ahí, que está con nosotros en Zoom, y me dice, oye, le estoy entendiendo a la perfección al doctor. Y justamente le decía, pues es que es lo que compartía, ¿no? La forma de compartir el conocimiento creo que es lo indispensable para estos temas. Y esta noche, pues de verdad que no fue la excepción para poder disfrutar justamente de este webinar. Y pues tenemos realmente muy buena asistencia, perdón, por parte de los doctores. Ahí es que acá les encanta el clima y y ahora en los eventos que hemos tenido el clima está todo lo que da, entonces como que presiento que me voy a enfermar. Pero bien, muy bien, la verdad es que estamos por acá. Vamos a dejar que puedas descansar un poquito a tu garganta y me voy a dar la oportunidad de poder compartirles a los doctores un momento mi pantalla. No. Porque los quiero invitar, doctores, a que ustedes puedan formar, por supuesto, parte de este evento que ya estamos, pues listos para poder comenzar. Muchos de ustedes ya forman parte de este gran diplomado de medicina interna felina, que el primer bloque es de neurología. Vamos en la clase número 6. Entonces, pues vamos a la mitad justamente de este bloque uno, pero ¿qué creen?
Sí, ya llegó el bloque número 2, el cual la verdad es que está increíblemente muy bien, porque les quiero comentar que el módulo 2 viene hablando específicamente ahora de ortopedia. Este módulo 2 va a iniciar el próximo 11 de agosto y va a terminar el 3 de noviembre. Este módulo, por supuesto, también va a estar acompañado de diferentes ponentes. Ahora en esta ocasión traigo cerca de, si no me equivoco, son 10 u 11 ponentes que van a estar acompañándonos en estas clases. Va a estar muy completo este módulo. Vamos a hablar no solamente de ortopedia, sino también va a ir acompañado con la parte de fisioterapia. Entonces, pues realmente está muy interesante este programa. Aquí ustedes podrán ver todas las clases que estamos teniendo. Entonces, pues bueno, será muy importante que ustedes puedan formar, por supuesto, parte de este bloque número 2. Si tú ya estás en el bloque o en el módulo uno, bueno, pues ahora puedes acercarte a mis compañeros comerciales, a los distribuidores, para que te puedan comentar un poco acerca de este nuevo módulo 2 de ortopedia y cómo puedes formar parte de esta experiencia. Ahora, si tú no habías entrado al módulo uno, pero quieres ingresar al módulo 2, lo puedes hacer, puedes adquirir este módulo 2, el cual, como ustedes podrán ver, realmente está muy completo. Son diferentes ponentes los que estamos teniendo. Entonces, pues bueno, es una oportunidad para que ustedes puedan estar aprovechando y puedan seguirse capacitando en este tema tan interesante que es el tema de los felinos, que estamos, por supuesto, más en auge cada día y que es una muy buena ocasión y oportunidad para que ustedes puedan estar aprovechando y se puedan estar capacitando. De hecho, el día de hoy vamos a estar regalando 2 becas. Sí, 2 becas, pero solamente a los que estuvieron durante todo este webinar del día de hoy. Así es que en un momento más vamos a tener esta dinámica en donde una de las preguntas me va a ayudar a hacer el doctor Saúl Martínez, que está con nosotros. Va a ser una pregunta muy sencilla para poder sacar a uno de los ganadores. Yo voy a hacer alguna otra pregunta también para poder sacar a otro de los ganadores y pues bueno, ustedes puedan formar parte de esta increíble experiencia donde recuerden que la ventaja que también tenemos es que nuestra plataforma, ustedes pueden ver las clases en vivo, perdón, grabado, si es que no pudieron ver la clase en vivo, ¿vale? De repente suceden algunas situaciones en la clínica, en el hospital, camino a casa o simplemente a veces estamos cansados, que es muy válido, pues bueno, no se preocupen porque ustedes pueden ver la clase grabada. Así es que no pierdan esta oportunidad y en un momento más, al finalizar la parte de preguntas, vamos a hacer esta dinámica. Pero bueno, ahora sí, regresando un poquito a los comentarios que ya nos vienen haciendo. em, tenemos aquí algún comentario que nos hace Rocío Chio Perdomo y nos dice muchas gracias. Desconocía totalmente este síndrome. De hecho, creo que tengo sospechas de algunos casos en la clínica que trabajo. Entonces, pues me da mucho gusto poder leer este tipo de comentarios porque la finalidad que nosotros estamos buscando justamente es que nos sigamos capacitando, constante capacitación por parte del médico veterinario y yo siempre de repente en los talleres que tenemos en vivo, yo les digo, doctores, en cualquier profesión, no solamente en medicina veterinaria, hablo de cualquier profesión, afortunada o desafortunadamente o tristemente, solo el 5% de los que ejercen cierta profesión, sea médico veterinario, sea médico de humanas, sean abogados, sean licenciados, sean marketing, solo el 5% es el que realmente vale la pena. ¿Por qué ese solamente 5%? Porque ese 5% es el que se preocupa en estarse capacitando, solo ese 5% es el que se preocupa por poner atención, ya sea a una transmisión en webinar, a un evento que se tiene de manera presencial, a una parte que está en el taller, solamente el 5% logran esta parte. Y créanme que todos los que ustedes están aquí son ese 5% del que nosotros estamos hablando, porque ustedes están tratando de capacitarse y a pesar de que puede llegar a ser tedioso, porque es una realidad, tener una capacitación de manera en línea durante poco más de una hora, pues es pesado tanto para el ponente
como para ustedes. Entonces, de verdad que yo les quiero dar el reconocimiento a todos los que están atrás de este teléfono, a todos los que están detrás de esa computadora, porque ustedes son ese 5% que están haciendo la diferencia y que nosotros estamos buscando y que creemos muy importante y seguro, por supuesto, el doctor Saúl Martínez también cree importante el poder seguir capacitando y, por supuesto, hacer esa diferencia y que, por supuesto, podamos poner mucho mejor en alto la profesión de médico veterinario. Así es que de verdad me da mucho gusto leer esos comentarios. Pero bueno, Jocelyn Palma, perdón, nos hace una pregunta, doctor, y nos dice, Doc, muchas gracias por la plática. Una pregunta, ¿recomiendas el empleo de levetiracetam? Ok, es una buena pregunta. Lo que pasa es que eh, si estamos hablando particularmente de la patología. ¿Se acuerdan que les decía que hay algunos gatos que después de esta situación de Ronnie Skin pueden llegar a tener un proceso convulsivo como tal? Realmente el que se ha visto que tiene mejor efecto como anticonvulsivo es el fenobarbital. Los demás no tienen tan buen efecto. Entonces, hay varios, fenitoína, levetiracetam, bromuro de potasio, pero su uso está principalmente destinado a perros. El que realmente se ha demostrado que tiene buen efecto para crisis convulsivas es el fenobarbital como tal. Perfecto, muy bien, doctor. Dice el doctor Héctor Meneses, buenas noches. ¿Algunas de estas condiciones también se pueden presentar en caninos? Sí, claro. Sí, sí, sí puede llegar a pasar. Ivonne Vázquez nos dice, si uno de los factores de estrés en un nuevo miembro, a ver, si uno de los factores de estrés en un nuevo miembro, ¿cómo se le hace cuando el gato uno afecta al gato que llega por juegos muy bruscos? Parece su presa, ¿se le pueden administrar cannabinoides al gato que agrede? Ya, ya, ya. Sí, lo que pasa es que se refiere al que bulea con respecto al buleado. ¿Qué Sí, puede hacer con el buleador? Digo, básicamente, ¿no? Me imagino que eso es bien ahí. esa es la traducción. Bueno, el buleador, básicamente lo que tienes que hacer es promover el juego, o sea, tienes que redirigir. Primero, lo que se recomienda es irnos por lo natural. Digo, no recomiendo. Sí puedes usar cannabinoides, digo, eso no está de más, pero como realmente él está sano, puede ser que no te funcionen los cannabinoides, que eso es el punto clave con respecto a este tipo de productos. Recuerda, les había dicho, en condición de enfermedad, los receptores se expresan. En una condición de salud, pues el gato está normal. Entonces, buleador, pues realmente no tiene problemas de conducta. Entonces, sería poco probable que le funcione. Más bien, lo que tienes que es mi consejo. Primero, pues que vayas con un etólogo que sepa de gatos, porque hay muy poquitos. Pero si me dices, oye, ¿qué puedes hacer mientras? Tienes que redirigir esa situación de agresión hacia el gato buleado. Tienes que, cuando quiera irse con el otro gato, pues hay que cambiarlo. Te voy a decir algo que yo siempre digo que es una mexicanada y puede funcionar. Gasas estériles las consiguen en cualquier farmacia, entonces agarran al buleador y al buleado, ¿no? Entonces aquí a través de los bigotes se produce la F3. Entonces agarras una de las gasas y empiezas a embarrarle al buleador y entonces se lo pones al buleado. Haces lo mismo de manera inversa, para que traten de generar un olor que sea de alguna forma homogéneo, que sea un olor de colonia. Entonces, 5 minutos 2 veces al día, durante 2 semanas, pudiera ser, si es que esta condición de buleador lo está haciendo por una situación que tiene que ver más de jerarquía. Si es por juego, pues hay que redirigir el juego. Básicamente sería mi consejo, ¿no? Usar otro que se vaya con los juguetes. Aquí la interacción con el ser humano es importante. Ponerle, por ejemplo, la planta gatera, el canib, al- a la, a la cañita de pescar o al juguete. Las feromonas sí pueden ayudar. Las feromonas bajan un poquito la situación de estrés, que vivan en armonía. Música, hay música especialmente para gatos que tiene el ronroneo que produce la mamá cuando le está dando de comer a los cachorros. David Telle se llama el autor, tiene 3 volúmenes, 3 LPs en mi época.
David Telle, lo puedes encontrar en Spotify, se lo puedes poner ahí y entonces eso puede reducir un poquito la ansiedad, pensando si es una condición relacionada con la ansiedad del buleador. Sería algo así como para que generen armonía de alguna forma. Perfecto, doctor, muy bien, muchísimas gracias. Dice Alberto Darwich, muchas gracias, excelente charla desde Venezuela. Una pregunta, ¿la incidencia de presentarse este síndrome es más baja, perdón, en gatos castrados? Ok, es una buena pregunta. No hay estudios que definan, más bien sería, eh, tendría cierta razón, en el sentido que el gato castrado pues no tiene tanta la necesidad de irse a buscar novia, estaría más tiempo estados en la casa, pero recuerden también que los gatos castrados también tienen muchos efectos, tienen la parte mala, ¿no? Engordan más, obviamente el pene se hace más chiquito, no se desarrolla de manera adecuada, obviamente dependiendo de la edad. Esto puede generar en alguna condición alteraciones que tienen que ver con situaciones de micción, pero no hay estudios, ¿eh? No hay estudios donde diga que el castrado sufre menos de parestesia felina como tal. Tendría un razonamiento de como deducción, sí, pudiera ser, pero no hay un estudio que lo determine. Muy bien. María Dorantes dice, ¿dónde recomienda el estudio de etología en gatos? Ok, busquen algún etólogo veterinario. La doctora Claudia Edwards para mí es la mejor. Está también la doctora Diana Merino. Cualquiera de esas dos son excelentes, son las que yo conozco, yo recomendaría ampliamente. Perfecto. Yare Cruz dice, además del fenobarbital, ¿se puede ocupar algún otro barbitúrico? Que funcione, pues es que, por ejemplo, tiopental pues es inyectable, ¿no? Entonces eso no se puede usar. Pentobarbital, pues ya mientras menos use, sobre todo en anestesia y todo esto, pues mejor. Entonces, sería el único que realmente he demostrado que puede generar una reducción de las crisis convulsivas es el fenobarbital como tal. Utilizar fenotiazínicos como diazepam, pues se acuerdan que les había dicho que no se aconseja porque puede generar falla hepática aguda. El midazolam pudiera ser, pero sale muy caro. Puede usar hasta cannabinoides, tienen cierto efecto anticonvulsivo como tal. Vale Drummer dice, la alopecia psicogénica es muy común en casos de hiperestesia. Sí, claro. De hecho, no se sabe si la alopecia psicogénica es por hiperestesia felina o al revés. No se sabe aquí cuál es primero el huevo o la gallina, pero las dos son condiciones relacionadas con estrés. Ok, perfecto, excelente, doctor. Muy bien. Pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. En general, todos los doctores están pues muy agradecidos, por supuesto, con esta charla por esta increíble noche que nos has regalado el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a poder hacer esta dinámica, si es que te voy a dejar que pienses una pregunta sencilla, una pregunta muy fácil. Me me mandas tu respuesta por WhatsApp Ya, para poderla claro. tener. Y mientras tanto, mientras que el doctor va pensando en la pregunta y me va mandando su respuesta, yo les voy a hacer una pregunta, pues muy fácil, porque yo quiero que ustedes ganen y sean parte de este módulo 2 del Diplomado de Medicina Interna Felina, que de hecho el doctor Saúl Martínez va a participar en el módulo 3, ¿vale? Porque también viene el módulo 3, entonces por ahí lo van a estar viendo, pero bueno, ese es otro capítulo, va a venir un poquito más adelante también. Pero bueno, les voy a hacer una pregunta y es muy sencillo. Quiero que me puedan comentar em, cuál es el nombre de nuestro producto que es un suplemento alimenticio, el cual es líquido y puede ser ocupado también en posoperatorio y que lo tenemos en dos versiones, tanto para perro como para gato. ¿Cuál es el nombre de este producto? eh, que nosotros contamos, por supuesto, en Pets Pharma y que ha sido un increíble producto para nosotros. Se ha posicionado muy bien. La respuesta número 10 va a ser la ganadora, ¿de acuerdo? Estoy empezando a ver los comentarios. Veo que Marina Dorantes ya nos ha contestado.
Recuerden que es la número 10. Entonces, respondió muy bien. Ahora estoy esperando los demás. em, las demás respuestas. Ya llevamos dos respuestas correctas. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o, ocho. Espérense, ya no contesten. Ocho, ocho, nueve, 10. Muy bien. Espérenme, que ya se me movió. Aquí está. Tengo al ganador de esta beca. No se desanimen porque, pues bueno, aún falta que el doctor nos haga su pregunta. Y de todos modos, recuerden, algo muy importante que les quiero comentar. Bueno, primero voy a decir el ganador porque necesito que me diga de dónde es. Y el ganador es Efren López, que dijo NutriCovery. Muy bien, muchísimas felicidades. A ver si nos puedes decir de dónde eres. Algo muy importante, doctores, que les quiero compartir antes de poder pasar a la siguiente pregunta es, recuerden que para este diplomado les pedimos, porque luego se me enojan. Y no quiero que se me enojen, por eso les voy a decir, porque me dicen, es que no dijiste. Bueno, este diplomado es para médicos veterinarios con cédula profesional, número uno. Número dos, si van a ser estudiantes, deben de ser los últimos semestres y deben de hacer la comprobación con alguna tira de materias, alguna carta donde acredite que realmente están en este periodo. Ahora, si tú eres pasante, no te preocupes, máximo son 3 años, ¿vale? Si alguno de estos 3 puntos no cumples, pues bueno, no te vamos a permitir el acceso. No se me enojen, lo que estamos buscando, pues sí, por supuesto que buscamos capacitar, pero necesitamos capacitar con responsabilidad. Entonces, pues de repente, pues no cumplen con algún detalle y pues ya no les pasó la beca, ya no tienen el acceso y demás. Entonces, les estoy avisando desde ahorita para que no haya alguna situación de no sabía, ¿vale? Muy bien, pues a ver si nos puede decir ahora sí de dónde es. No sé si ya nos escribió, no veo que nos haya escrito, pero bueno, espero que nos pueda contestar en breve solamente para saber, Efren López, hasta dónde se fue esta primer beca. Y, perdón, y pues bueno, ahora sí, vamos con la pregunta que nos va a hacer el doctor Saúl Martínez, que ya está muy listo. Y doctor, la respuesta correcta del 1 al 9, ¿qué número escoge? El 8. El 8, muy bien. Entonces, la respuesta número 8 a la pregunta que haga el doctor va a ser el ganador, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, adelante, doctor, ¿me ayuda con su pregunta, por favor? Claro que sí. Menciona alguna enfermedad que pudiera relacionarse con hiperestesia felina. Con que digan una es suficiente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, bueno, Está muy perfecto. sencilla. Muy bien, doctor. Efren López es de Guanajuato, así es que muchísimas felicidades, por favor. Ya. Ahorita te digo qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Muy bien, pues ahora la pregunta del doctor es muy fácil. Menciona alguna enfermedad que pudiera relacionarse con hiperestesia felina y pues estamos esperando las respuestas. Tenemos ahí un delay aproximadamente de 20 a 30 segundos. Hay diferentes respuestas, por lo menos hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 respuestas, por lo menos. Así es que ya estoy viendo muy bien. Uno, dos, tres. em, ok, tres. Ay, tres, cuatro, cinco, seis, seis, no, seis. Voy en seis, seis, seis. Doctor, una pregunta. ¿Síndrome de Pandora podría entrar? Sí, claro. Ah, ok, entonces ya tengo acá al ganador. Espérenme. Tengo- ¿Y epilepsia? También. Ok, ya, ok.
Muy bien, ya tengo al ganador número 7. Esta ocasión, los doctores están con todo. Sí, ya me di cuenta. Qué Están bien. con todo. Me da gusto, me da gusto. O sea, a mí me gusta que participen todos, pero regularmente el 80% participan nuestras doctoras y el 80% ganan nuestras doctoras. Pero hoy, en esta ocasión, los doctores también dijeron, nosotros también participamos. Me da mucho gusto verlo. Y nuestro ganador es Jorge Amarín de MedVet, que dijo epilepsia. Muchísimas felicidades. A ver si nos puede decir de dónde es. Mientras tanto, pues bueno, muchísimas gracias, doctor. De verdad, es un placer poderte tener aquí. Siempre disfruto tenerte con nosotros, que nos compartas. Lo voy a seguir diciendo, soy tu fan y te sigo en tus redes sociales. Y muchas gracias de verdad por compartirnos un poco de tu espacio de tiempo, tu conocimiento. Y pues bueno, no sé si tengas algunas palabras para poder finalizar justamente este evento. No, 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 todo muy bien. Nada más para comentarles, este es un súper diplomado, el que recomienda Elías. La verdad es que está súper mega archi recontra completo. Les recomiendo que pues obviamente se inscriban. La verdad es que vale mucho la pena. Y pues nada, que cualquier cosa estoy para servirles. Por ahí ya me conocen mis redes y pues nos estaremos viendo pronto. Comercial, ¿vas a venir la semana que entra acá a Monterrey? Ahí nos estaremos viendo. Fíjate que vamos a estar en CNB de Guatemala, pero mis compañeros, por supuesto que van a estar en el siguiente evento que justamente va a ser el Congreso de Monterrey. La siguiente semana ya tenemos nuestro stand chulo listo para estar participando en este evento. Así es que no voy a poder estar yo presente, pero por supuesto que mis compañeros comerciales siempre van a estar ahí presentes con promociones, con promocionales, regalitos. Y pues bueno, sí vamos a estar por ahí presentes, a lo lejos, pero vamos a estar. Bueno, pues entonces nos estaremos viendo y si no, pues hasta dentro de pronto, ya en el Congreso de León, ahí me imagino, Seguro. nadie se lo va a querer perder. Seguro que sí, seguro, doctor. Sí, 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 de verdad que sí. De verdad, muchísimas gracias nuevamente. Por allá, pues nos vamos a estar viendo en este evento de Monterrey junto con mis compañeros. Los invitamos, por supuesto, para que puedan asistir. Tiene un programa también realmente muy bueno, muy completo. Entonces, pues este tipo de eventos hay que poder aprovecharlos. Nosotros que tenemos esta oportunidad. Así es que asistamos. Y bueno, pues los que van a estar, por supuesto, también en Guatemala. Por ahí los vamos a estar esperando, va a ser un placer poder verlos ahí, vamos a estar teniendo pláticas, vamos a estar teniendo talleres, entonces pues bueno, los esperamos la próxima semana también en CNB de Guatemala, por ahí vamos a estar, muchísimas gracias a todos ustedes y pues bueno, me resta solamente poder felicitar a nuestro doctor que es justamente de Ciudad de México, qué bueno, qué bueno, y bueno, ustedes no se preocupen, todos los que no se llevaron la beca el día de hoy, no se preocupen, hay más eventos que tenemos más webinar, vamos a seguir haciendo algunas dinámicas, pero si no, también acércate con mi compañero comercial o con tu distribuidor más cercano o a través de nuestras redes sociales o WhatsApp y con mucho gusto te vamos a poder atender. Mientras tanto, pues bueno, yo me despido deseándoles una excelente noche. Muchísimas gracias, doctor. Nos estamos viendo muy pronto. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias, nos vemos. Chao.